En el capítulo anterior leímos sobre la última plaga en Egipto. Leímos sobre la muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 12, versículo 29 y 30. Todo primer nacido murió esa noche del 14 de Nisán. Solo los primogénitos de entre los israelitas se salvaron. Gracias, por supuesto, a la sangre del Cordero de la Pascua. Cuando el ángel veía la sangre en una puerta, se saltaba ese hogar, ya que un cordero había muerto en lugar de los primogénitos de ese hogar. ¿Por qué el primogénito? Es una pregunta que a lo mejor te has hecho y es una pregunta que varios oyentes nos han dejado a través del canal de YouTube y a través de Telegram. ¿Por qué el primogénito? El primer hijo de una familia representa el inicio de una nueva generación y el futuro de la familia. El primogénito era el líder de la familia y era el heredero principal. Dios salvó a todos los primogénitos de Israel y a partir de ese momento Dios pidió que todo primogénito fuera consagrado para el Señor. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: «Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es». Consagrar en hebreo es kadash, que también significa santificar, dedicar, separar. Consagrar es apartar a algo o a alguien para ser dedicado a un propósito especial. El hijo primogénito de los israelitas debía ser dedicado a Dios. Esto no implicaba que el primogénito debía morir, sino más bien que viviera dedicado a él. Vemos este ejemplo, por ejemplo, nunca mejor dicho, en la vida de Ana. Ana apartó, Ana dedicó, Ana separó, Ana consagró a su hijo Samuel. Señor, si tú me das un hijo, yo prometo santificarlo para ti, dedicarlo, separarlo, consagrarlo. Eso es lo que hizo Ana. Lo que prometió, Ana lo cumplió. El mandato de consagrar al primogénito no solo aplicaba a la generación de los que salieron de Egipto, sino que el Señor instruyó que se hiciera de generación en generación, es decir, para siempre. Versículo 11 y 12, Éxodo capítulo 13. «Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová». De los animales en hebreo significa behemá, que significa ganado. Se sacrificaba el primer nacido del ganado, pero en el caso del asno se redimía con un cordero, ya que el asno no es un animal puro para ser ofrecido en el templo. Éxodo capítulo 13, verso 13. «Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos». En cuanto a los hijos de los israelitas, el Señor pedía su consagración, pero también daba la opción de ser redimidos. Los padres podían pagar un precio simbólico para que el hijo pudiera permanecer en la familia en lugar de ser presentado para el servicio del Señor. Podemos ver en este libro de Éxodo cómo se menciona la posibilidad de redimir al primogénito, pero no indica cómo hacerlo. Las instrucciones para ello no se encuentran en el libro de Éxodo. Esto lo vamos a ver más adelante porque se encuentran en el libro de Números. Números capítulo 18, verso 15 y 16. Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. En cuanto a su redención, de un mes los redimirás según tu valuación, por 5 siclos en plata, según el siclo del santuario, que es de 20 geras. Esa es la redención del primogénito.
Y basado en esta instrucción, los judíos han creado un ritual al que denominan redención del primogénito. Cuando el hijo del primogénito cumple 30 días de nacido, este es llevado ante un sacerdote levita a quien se le entrega el precio de redención del primogénito. El precio del rescate son 5 monedas de plata, o el equivalente según el precio del mercado de la plata, considerando que cada moneda de plata debía pesar aproximadamente 100 gramos. ¿Hay alguna conexión con Jesús? ¿Estos versículos tienen conexión? Las tiene, y te lo vamos a comentar ahora. Cuando Jesús nació, siendo el primogénito, él fue redimido como lo indica la ley, y también circuncidado. Lucas capítulo 2, verso 21 en adelante. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como fue llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La ofrenda de purificación era para la madre, Levítico capítulo 12, versículo del 1 al 8, la cual se presentaba en el día 40, pero antes hicieron la redención del primogénito, lo cual se realizaba en el día 30. El mandato de la consagración del primogénito no solo era para la generación que salió de Egipto, cuyos hijos fueron salvados de la muerte. Esa instrucción era también para las siguientes generaciones. Pero el Señor sabía que los hijos de generaciones futuras iban a tener dudas sobre esa práctica. Éxodo capítulo 13, verso 14. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor quiere que todos conecten la redención del primogénito con la historia del Éxodo. Y en esa línea responda la pregunta de lo que van a hacer los descendientes. Versículo 15 y 16. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo todo primogénito de mis hijos. Y te será como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. La redención del primogénito es una señal para que no nos olvidemos de lo que Dios hizo en Egipto por su pueblo. Y esa explicación también se repite en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo del 1 al 10. No solo se trata de recordar lo que pasó en la historia antigua, sino que cada generación tiene la oportunidad de ser liberado, no de una esclavitud física, pero sí espiritual. Jesús lo explicó de la siguiente manera. Juan capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Mesías, el Cordero de Dios, es quien nos libera de esa esclavitud espiritual. Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cada generación tiene la oportunidad de celebrar no solo la liberación de Egipto, sino su propia redención espiritual. Continuando con este libro de Éxodo, con este capítulo 13, un dato interesante acerca de la consagración de los primogénitos es que los hijos de levitas no eran redimidos. Y la razón de esto es porque los levitas fueron apartados como tribu completa para el Señor. Números capítulo 3, versículo 11 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos todos los levitas,
porque mío es todo primogénito. Desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, dice yo Jehová. Los levitas no necesitaban ser redimidos. Ellos debían cumplir su consagración al servicio de Dios. Los levitas tomaron el lugar de los primogénitos como sacerdotes y líderes espirituales del pueblo de Dios. Te invito a que lo leas, y lo leeremos próximamente. Números capítulo 8, versículo 16 en adelante. En el momento en que Dios determinó que los levitas tomarían el lugar de los primogénitos de todas las tribus, se hizo un censo. Se contó el número de los levitas al igual que de los primogénitos. Como no eran cabal, se hizo un pago de redención por los que faltaban. Números capítulo 3, versículo del 40 al 51. Como representantes del Señor, los levitas recibían las primicias de todo el pueblo. Dios se las cedió a ellos como parte de su herencia. Ellos no tenían tierras, ellos no tenían grandes propiedades. Números capítulo 18, versículo de 12 al 15. También puedes leerlo en Números capítulo 18, versículos del 19 al 21. No vamos a leerlo porque ya nos estaríamos metiendo en el libro de Números, pero próximamente lo leeremos, lo recordaremos, lo traeremos a memoria. Dios pide que le demos lo primero, primeros frutos, el primogénito. No es porque Él lo necesite, más bien somos nosotros quienes lo necesitamos. Necesitamos aprender a poner a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Dar la primicia a Dios es un paso de fe. Al soltarlo primero y ponerlo en las manos de Dios, también estamos soltando la confianza en nosotros mismos y entregamos el control a Dios. Ese principio lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículo 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos versículos tienen una enseñanza para nosotros. Nuestra seguridad no debe estar puesta en lo que nuestras manos pueden hacer, sino en la bendición que viene de Dios. Si ponemos a Dios primero, Él va a traer bendición. Si puedes, lee este pasaje, Ezequiel capítulo 44, verso 30. Dios trae bendición a nuestras vidas y va a proveer para lo que necesitemos. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 44, verso 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y de toda clase de ofrenda de vuestras ofrendas, serán para los sacerdotes. También daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas, para que haga reposar una bendición sobre vuestra casa. Estas son las primicias para los levitas, o levitas como primicias. Llega el momento del desierto. Éxodo capítulo 13, versículo 17 en adelante. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿a dónde se dirigió? Es una buena pregunta. Sabemos que Dios había prometido llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? A Canaán. Y lo curioso es que no tomaron la ruta convencional. Versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Es decir, que si Dios hubiera llevado al pueblo de Israel por el camino más fácil, más cercano, hubieran visto a los filisteos, hubieran visto a guerreros y hubieran dicho,
aquí vamos a morir. De este lugar no vamos a pasar. Mejor nos quedamos en Egipto, que al menos somos esclavos y no estamos en guerra. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. La ruta más directa y transitada entre Egipto y Canaán era la vía marítima, por la costa del Mediterráneo. Aunque esa era la ruta más fácil, no fue la que Dios escogió por una simple razón. Muchos, como estábamos mencionando, se hubieran sentido tentados a regresar a Egipto ante cualquier adversidad. ¿Recuerdas cuando Faraón hablaba con Moisés y Moisés de parte de Dios decía, va a venir una plaga sobre Egipto? Y Faraón decía, podéis iros, pero solo los hombres y los ancianos. Dejadme a las mujeres y a los niños. Era una estrategia de Faraón astuta, podríamos decir, pero maléfica. ¿Por qué? Porque ya tenía Israel un motivo para regresar a Egipto. Los hombres tendrían un motivo para regresar. Tenemos que volver a por nuestras mujeres, a por nuestros hijos. Algo estaba sucediendo parecido a esto. El Señor les lleva por otro camino, porque si les lleva por la ruta más fácil, la ruta de los pueblos enemigos de Israel, muchos hubieran dicho, mejor me voy para atrás, mejor me vuelvo a Egipto. La ruta que Dios escogió era la menos transitada. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Dios los llevó por el desierto porque allí tenía muchas lecciones que enseñarles, la principal de las cuales será el pie del monte Sinaí. Y la lección que quería darles el Señor es que yo soy vuestro Dios. Yo os he sacado de Egipto, de tierra de servidumbre. Estáis aquí porque quiero que me sirváis. Quiero ser vuestro Dios. En el desierto los israelitas aprendieron a depender de Dios por completo. Eso lo vamos a ver próximamente. La ruta por la que caminaban no la escogían los israelitas, sino que la determinaba Dios. Él los guiaba y Él, Dios, los guardaba. Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En el desierto no les quedaba otra que seguir a Dios, porque su vida dependía de ello. Si se salían debajo de sus alas, lo más probable es que morirían por el calor, la sed o el hambre. Y después, por los egipcios que los iban a perseguir. En una especie de paréntesis, Moisés cuenta que cuando salieron de Egipto, él se encargó de llevar consigo los huesos de José. Por eso hemos saltado del versículo 18 al versículo 20. ¿Por qué? Porque el versículo 19 nos menciona lo siguiente. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. José sabía que Dios cumpliría la promesa hecha a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, de entregarles la tierra de Canaán. Aunque sus ojos naturales no vieron el cumplimiento, José estaba convencido de que llegaría ese día. Te invito a que lo leas, Génesis capítulo 48, verso 21. Por eso, antes de morir, José hizo jurar a sus descendientes que no dejarían sus huesos en Egipto. Vamos a leerlo. Y con esto terminamos este estudio bíblico. Génesis capítulo 50, verso 24 y 25.
Y José dijo a sus hermanos: yo moriré, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José tomó juramento de los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. En este libro de Éxodo vemos que los israelitas cumplieron la promesa hecha a José de llevarse sus huesos de Egipto. Y en el libro de Josué se señala que fueron enterrados en la tierra prometida, en el territorio asignado a sus descendientes. Josué capítulo 24, verso 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata, y fue en posesión a los hijos de José. Es un pequeño estudio bíblico, dividido en varias partes, podríamos decir en 3 partes. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos analizando el pasaje de Éxodo capítulo 14. El pueblo de Israel está en el desierto y próximamente llegarán los enemigos, llegarán los egipcios enfadados, mosqueados. Llegará un momento en que el pueblo de Israel estará acorralado ante el Mar Rojo. Veremos el milagro en el Mar Rojo. Y después llegará el cántico del Mar Rojo, llegarán las aguas amargas en Mara, llegarán las pruebas en el desierto, llegará el maná, llegará el día de reposo, llegarán los ataques de Amalek, llegará el suegro de Moisés, llegarán diferentes historias que vamos a leer en este estudio bíblico. Puedes aportar tu mensaje, puedes aportar tu reflexión al respecto. Apórtala a este canal de YouTube de Radio Solidaria, apórtala al grupo oficial de Telegram. Comparte este mensaje y disfrútalo. Disfruta cada día la palabra de Dios.